O, Jueves y viernes. ah, Jueves y viernes, nada más de la semana pasada. vale, no, aquí vacaciones hasta el lunes y la gente suele tomar. Unas 2 o 3 veces. Eso podemos hacer y que revisen el concreto. O sea, yo sé que por un juzgado legalizar 5 casas es algo demasiado, pero no. Ahora otra cosa, acepto que me digan, Álvaro, esta casa le salió mal. Energía que tenemos que acabar de definir y alguna pregunta sobre en concreta que todavía tengo que haceros sobre el tema de los vídeos y luego para hablaros más de la parte de salud y de toda la estrategia, que aunque no hagamos fuel, aunque no hagamos fuel, pero sí que tenemos preparado toda una estrategia igual de implementación de estas estrategias. Un poco es explicarosla y pasaros el documento para que lo podáis, como siempre, revisar con toda la calma y luego hacer otra sentada para hablarlo con más detalle. Magnífico. ¿Ok? ¿Tú nos hiciste ayer, antier, el jueves? El jueves, sí. Unos requerimientos. No hemos terminado, ¿cierto, Sebastián? Pero yo creo que en el transcurso del día ya se los podemos estar enviando Ya ahorita le enviamos. por correo para que también los tengas, ¿vale? Sí, si lo tenéis ya lo podemos mirar ahora sin problema y si no os lo miro con calma. Es referente a los vídeos porque de la fábrica, yo conozco el fabricante y también un poco la composición que me habéis descrito, pero claro, no quería asegurarme de daros la información relacionada al producto exacto que os están vendiendo. Así que si Mi me hermana pasa... te envió la ficha técnica, ¿te llegó? No, me temo que no. Y si no lo miro, déjame mirarlo. No me llegó. Yo os envié, os pedí, lo que me llegó a mí es los presupuestos, la cotización. Se supone que en este correo, que en este El link que general de voy a la enviar en casa este nos van a momento por entregar el toda la chat, pasta para el viernes. Bueno, toda se la pasta. puede, Os puede enseño, cargar. os enseño lo que tengo, ¿vale? Nivelación de patios, sacar todas las formaletas de los patios, la limpieza arriba en la habitacional, Yo lo que tengo son estos. Mira, pestañe de muros al pecho pero cubierto. de estos Sí, esa es productos la cotización. Y aparte necesito el modelo o producto, ¿no? Que muro puede ser, antepecho que cubierto me podéis decir también, mírate en la página web, es para este. el O sea, no viernes. No, necesito... abre el link que te acabo de enviar ahí al chat Vale. del WhatsApp, Señor, del Meet. ¿cuáles redes Inge, que cuando tengamos limpio ya? Ok, Le puedes llamar a vale, me César, descargo todo esto y me lo miro con Súper, calma, si os parece. súper. que llama Y no, que es que estoy en la será Creo que reunión, rápido. puedes hasta el jueves, que entonces estamos en para la que no dejes pasada. pasar ahí. Viernes ya vi. Para verificar si Y mientras que con el tema de aislamientos, no sé si os fue bien un poco la Ujú. información que os pasé, si queréis comentar algo con respecto a eso. Sí, yo quiero hacer una pregunta desde mi ignorancia, te estaba diciendo que te llamara porque porque estoy en una reunión. no sé, pues, lástima que no esté mi hermana, de pronto Ingrid nos pueda ayudar, pero aquí la frescasa tiene una connotación un poco negativa, ¿sabes? Pues, no sé, lo tengo en la cabeza que es como un poco tóxico, ¿Cuál la? la frescasa, la fibra de vidrio. Ah, depende de la fibra de vidrio. Depende de la fibra de vidrio. Porque la gente le tiene aquí un poco de recelo a la frescasa específicamente, que es la fibra de vidrio. Que tú nos enviaste Ah, dos, sí, de la eso. fibra de vidrio y la fibra se me olvidó el otro. El otro no lo conocía. El otro era la de roca. Ujú. No, está claro. Ahí lo que tiene Esto recoja ese la parte, material, no está negra. Y lo otro, déjenlo allá sí, sobre la otra quizás casa. es buen Pero, y punto. la madera, saque la No madera, había saque la caído cosa, en todo mirar eso en movilado. ese momento, Pero la madera, pero allá que toda ya esta la parte la podemos analizar en esta vuelta que le vamos a dar también en tema de materiales. Yo, por lo que he visto, el tema de la
de vidrio, la que trabajamos ahora, claro, que no es la específica de esta de Isover, lo tiene muy bien. De hecho, tiene todos los certificados necesarios. Lo que puedo hacer para un poco de quitarnos todas las dudas, eh, reviso, reviso los certificados de esto. Voy a preguntar también. Yo he ido a buscar, claro, dos materiales que pudiesen, que he visto que se comercializan en Colombia también. Listo, yo también ya estoy preguntando. Y igualmente, de esto, lo que luego vamos a hacer de la parte también de salud es todo un repaso sobre materiales y entonces haremos el barrido también de este tipo de productos. Perfecto. Pero sí, que sí también Alejandro nos vendría genial. En principio, claro, yo he trabajado con Isover y Isover no nos ha dado muchos problemas, pero es verdad que eso depende mucho del producto. Bueno, sin darle más vuelta. Ya eso también un poco me lo apunto para revisar. Vale. Nada, y con eso un poco, viendo los parámetros, es lo que se refería un poco a la opción de optimización, ¿no? Con estos valores de aislamiento térmico que nos podría dar eso. La última vuelta que hay que darles efectivamente sí a nivel de presupuesto lo que pueda comportar. Y finalmente vuelvo a compartir desde aquí. Y he calculado la parte de producción fotovoltaica que necesitaríamos para utilizarlo en estas partes de cubierta. Ahora, y eso es lo que os voy a compartir y un poco también os comparto el proceso de trabajo, ¿vale? O sea, yo lo que he hecho es considerar un poco la superficie útil de aquí de la cubierta y le he ido sumando de cada cubierta un área útil de 300 metros cuadrados, donde se podrían instalar unas placas de unos paneles de una potencia pico de 500 que podemos, y os paso, esta es la referencia que hay que buscar para la potencia instalada, que ocupen 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces nos podrían caber 150 paneles y un total de una potencia de 225 kilovatios, ¿vale? Esto nos daría por cada torre 305.000 kilovatios hora, que ahora para eso necesito un poco, o sea, el próximo paso que tengo que hacer es, yo tengo ya los consumos por metro, por superficie de vivienda. Entonces, si finalmente me puedes pasar el dato final correcto de la superficie útil, esto lo sacamos rápido, ¿vale? Y os puedo decir efectivamente cuánto vamos a cubrir con toda esta producción. Porque esto será interesante, porque sabremos efectivamente cuál es el máximo potencial de descarbonización o de consumo, de limitar el consumo de esto. Entonces, si me pasáis estos datos, yo lo completo y además podemos tener ya una primera estimación. ¿Las tiene a la mano, Sebastián? ¿Cómo, Jorge? ¿Las tiene a la mano? Las de cubierta no las he sacado. La superficie, digamos, lo que necesitaría un poco, lo que os pedía es si me lo podéis desglosar por toda la superficie neta
Como zonas de vi- privadas, zonas comunes, ¿eso o qué? sí, eso. Todo lo que es vivienda. ¿Cuántos metros cuadrados útiles de vivienda tenemos por torre? ¿Cuánto es la superficie de la zona común y la superficie útil de la zona de planta baja, si tenéis alguna actividad, etcétera? Lo digo porque no tengo todos los planos quizás más actualizados, y si me pasáis a esta superficie lo hago nada más, si lo tenéis más a mano, lo hago más rápido. En el transcurso del día yo creo que lo podemos estar enviando. O ya creo que en este momento pues no alcanzamos y para no retrasar la reunión. Sí, sin problema, porque eso yo lo que haré es hacer un poco este reparto y os voy a decir un poco este porcentaje. Entonces, el siguiente paso, y os envío este documento y os envío también un poco los pasos que hay que hacer, porque básicamente hay que ver en los planos con estas medidas de panel, efectivamente, si os cuadra la disposición, cuántos podéis poner, etcétera. Aquí normalmente nosotros trabajamos juntos con un ingeniero de instalaciones. No sé si tenéis algún especialista en el equipo. Tenemos un proveedor aliado. Ya, entonces nada más contrastarlo con ellos, porque claro, a nivel de cálculo teórico, a nivel de planos, lo podemos encajar muy bien, pero quien nos sabrá decir más y es el fabricante del producto, que te dice cómo instalarlo, etcétera. Entonces, con eso nada más es saber un poco hasta dónde podemos llegar y para darle la última vuelta con el Tengo una pregunta, Mauro, con respecto a este tema de los paneles, porque digamos que en los edificios de vivienda vertical nunca hemos hecho y nunca hemos instalado paneles, entonces no sabemos cómo funciona. Uno utiliza la cubierta, que es la cubierta comunal del edificio. Sí. La idea que siempre hemos tenido, por ejemplo, en otro proyecto de vivienda de interés social, es lo que instalamos que supla simplemente el consumo del edificio, de lo que costaría la administración. Eso pues por obvias razones en ese proyecto, porque es bien de interés social, entonces que sea lo más austero posible, etcétera. En este caso, si uno llegara a tener una capacidad mayor de la que necesita el edificio, uno cómo lo puede repartir a las viviendas, porque las viviendas tienen medidores independientes, etcétera, etcétera. No, por eso un poco también es consultarlo con quien hace toda la parte de clima, porque hay varios sistemas. Si hay un sistema, puede ser un sistema, digamos, de almacenamiento común o un reparto por piso, en función también de quién. A veces se puede asociar solo a un cierto número de pisos, se puede hacer una estrategia por gama, es decir, algunos que tendrán un cierto consumo y otros menos, y diferencias un poco allá. Esto es una estrategia más casi ni siquiera de proyecto, sino de promoción, ¿no? Entonces, con este número, ¿qué vamos a ver? Vamos a saber cuál es la potencia instalada. Segundo punto, vamos a saber cuál es el máximo que podemos abarcar, y pues podemos pensar o razonar juntos a establecer 2 o 3 estrategias, ¿no? Si es solo centralizada, si es dividida por vivienda. Pero entonces, claro, aquí es cuando la persona que os hace todos los cálculos de las instalaciones de clima tiene que tener voz en esto, y es el que tiene que luego finalmente diseñar toda la parte de circuitos y de distribución. Entonces, básicamente, otra cosa, yo creo que, bueno, y de ahí veremos. Vamos a ver un poco hasta dónde abarcamos, porque puede tener sentido, solo para la zona común, porque claro, también aquí abajo, en planta baja, hay mucho de zona común, es decir, que no. Cierro estos números, lo paso y lo volvemos a ver, ¿qué os parece? Perfecto. Yo con las superficies útiles que me paséis, cierro esto y os lo envío. Y así tendremos también toda la parte de consumo actualizado.
Y vale, entonces, tema de energía que yo tenía un poco apuntado eran estos. No sé si me estoy dejando atrás algo. Era la parte de aislamientos, fotovoltaica. No, y un poco también teníamos pendiente un poco hablar de la definición de las máquinas enfriadoras, que es la última vez hablábamos de cómo podían estar posicionadas, dónde se ubicaban, etcétera. Sí, 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 sí. Ayer lo estuvimos revisando con Sebastián. Y definitivamente consideramos que el lugar más adecuado y el lugar, casi que el único de los lugares en donde no afecta el confort térmico de la propia vivienda es ahí en esos laterales Ajá. del edificio. Yo creo que por, por, por lo que alcanzamos a ver ayer, no alcanzamos a ahondar al 100%, pero yo creo que termina siendo ese el lugar más, Ujú. pues digamos, como los recorridos más cortos, el lugar que menos daña la fachada. Bueno, Sí, sí, sí. entonces consideramos que ahí va, muy seguramente ahí va a quedar. Pensar en, no sé, yo creo que en general dejar un promedio de que todos los las condensadoras van a ser de alrededor de unos 12.000 BTUs, pues seguramente en las habitaciones van a poner de 9.000, pero bueno, una persona pondrá 18.000 afuera y bueno, sigamos que creo que como punto de partida puede ser interesante. No sé si necesitemos un diseño específico en donde dejemos definido qué punto debe ser a cuántos BTUs, etcétera, como Bueno, para definir las cargas. eso os lo pediré para la simulación para casa. Perfecto. Eso sí que lo necesitaré bien definido. Ahora de momento no hemos entrado en esa etapa, pero y también yo creo que ahí, digamos, con Alejandra, si ella será la certificadora casa, ¿no? O Ujú, su equipo, así que ujú. también ella un poco nos puede guiar un poco de exactamente qué información quieres que les proveamos para poderlo alinear del todo. Perfecto. Sí. Igualmente nosotros en el equipo tenemos una especialista en la certificación casa, por lo que como veáis. Lo digo simplemente para no solaparnos Súper. normalmente yo prefiero que quien tiene el mando un poco de la certificación casa, que tiene un poco una visión Ujú, global de todo, sea quien que decida un poco qué pedir. sin problema. Eh, entonces, nada, este es un primer punto. Luego, como segundo tema, teníamos ¿Qué pasa, pensado ver la parte ¿Seguimos en la 2? Esta es la 4, la 3. La 3. de diseño La para la 3, la 2 salud, es la de ¿vale? Que Álvaro. es, por un lado, Sino que en este momento ellos están ahora madera y no pueden os salir. enseño las Porque esta estrategias un máquina poco más ya estamos pagando. definidas con respecto a lo último, que, o sea, esta es un poco No la sé cómo presentación salir, que no sé. habíamos preparado la última vez, y de aquí hemos ido un poco yendo a definir un poco el detalle Esa perfilería. de los criterios, ¿no? Son Esto criterios que es de hemos nano, ¿no? Bueno, utilizado listo. como base de certificación WELL ¿Y para cuándo Suave, entonces? y suave. definidos cuáles serían las medidas o las Eso estamos actuaciones haciendo. Eso estamos que haciendo hoy. podrían Eso estamos haciendo. puntuar positivamente en términos de salud. Usamos la canal limpia para que hagan el alistado arriba en cubierto. Ujú. ¿No? Resanada, Como que por es como ejemplo que el se tema de realiza. comunidad ¿Se ha visto que y estamos actividad física, aplicando donde hay Ujú. que tener en cuenta un poco techo toda libre la de parte de plazoleta, de iluminación de los espacios peatonales, y el viernes. tener Sí, pues en este momento conexiones estoy haciendo accesibles. el aseo y bajando la formaleta. Ahí Un estamos punto en todo. importante será lo de dar ¡Suave! peso a las escaleras. Aquí un poco ya lo debatimos en un momento, que estas escaleras, por temas de normativa, no deberían tener cierta configuración, pero lo que podríamos hacer es igualmente poder introducir alguna característica para que sean atractivas. Hasta la cosa más sencilla que se suele hacer en este caso es poder poner alguna señalética, algún cartel motivacional en la escalera, en el ascensor, también como indicar los senderos y en las zonas
digamos, más de espacio común. El tema de salud mental y naturaleza, un poco poner en valor todo el diseño biofílico, la verdad que aquí cumpliría perfectamente en todo lo que es la certificación WELL y tampoco entraría mucho en eso. Sí que la parte de materiales y que del área interior, que es una parte que queremos dedicarle una sesión específica porque es bastante detallada. Aquí nada más lo dejamos así mencionado como para poderlo detallar más adelante. Ya hemos trabajado un poco la viabilidad de la parte de la ventilación natural. Trabajaremos la parte de materiales sin compuestos orgánicos volátiles y también algo referente a las características de la iluminación artificial interior. Y bueno, el tema también que nos parecía interesante es que algunas zonas puedan ser zonas donde pueden desarrollarse actividades sociales, ¿no? Desde la caminata, o lo que pueden ser zonas de huerta urbana y cultivo. También que esto también sirva un poco en todo un relato que tenemos que construir una vez identificada bien todos estos aspectos dentro del proyecto para que sea un edificio que comunique esto, ya lo comunica, pero tenerlo como asociado ya por crédito de WELL, aunque no certificamos, con una parte también divulgativa y de educación. Entonces, aquí, yendo un poco más en el detalle, para cumplir con todo el aspecto de zonas comunes y acceso, para cumplir con WELL, sería ya fácil entrar con el código local que hemos investigado. Este es el RTLab. Tener condiciones según este código ya de iluminación y deslumbramiento. Siguiendo esto, ya nos aseguraríamos cumplimiento también por lo que sería WELL. Otro punto importante de cara a la contaminación lumínica es que la iluminación, por cuanto sea posible, debería ser orientada hacia abajo. O sea, todo lo que son iluminaciones exteriores, orientarlas hacia abajo para evitar el efecto de contaminación lumínica, tanto en las zonas de los pasajes como en las zonas de las cubiertas. Digo pasaje, perdón, son los recorridos exteriores. Y otro punto, digamos, eso siempre tema de accesibilidad. Ya hemos extraído aquí de la normativa anchos mínimos y criterios de recorrido para las zonas de baños, para las zonas de los recorridos de todos los andenes y senderos, que tienen que tener esas características que indicamos aquí en esta imagen aquí. Para otra parte de recorridos, estas son las medidas mínimas que deberían tener los baños, y esto es en las zonas de entradas y acceso de circulación. Esto sería lo ideal, luego poderlo representar en planos y poderlo indicar, y aún si tuviésemos que certificar WELL, lo iríamos un poco recopilando y revisando. En ese caso que no certificamos, nada más poderlo tener como un mínimo señalizado e indicado en un plan de referencia, estaría bien igualmente para tenerlo como documentación. Pero a partir de aquí, digamos, es un poco vuestra decisión. Si nos lo queréis pasar, nosotros lo registraríamos y lo revisamos, pero digamos, no va mucho más allá de implementar estos criterios de accesibilidad en las zonas comunes y de acceso. Luego, todo lo que es otro tema de zonas de acceso y recorridos, deberíamos poder garantizar una cierta señalética para todas las personas con movilidad reducida y diseño universal. Entonces, empezando por las zonas de botones, ascensores, etcétera, deberían introducir lenguaje braille, ¿vale? Y
que las zonas, los senderos, los espacios de recorrido, de acceso, sean evidenciadas de una forma bien reconocible, ¿no? Con un tratamiento de materiales o con colores. Aquí se deja mucha libertad, evidentemente, pero que los espacios de recorrido de los espacios comunes, por ejemplo, puedan tener bien identificados unas ciertas rutas. Por un lado, la arquitectura misma del paisaje, pero por otro lado que sirvan como referencia para los de movilidad, las personas con movilidad reducida o con capacidades reducidas de vista o discapacidades auditivas, ¿no? Eso también se puede generar con unas texturas en los pavimentos, zonas del suelo que pueden cambiar de materialidad. El trabajo aquí que hay que hacer es identificar esos recorridos y definir y trabajar juntos quizás con una propuesta cómo pueden ser estos acabados. Dejo aquí, digamos, la primera iteración la dejaría en manos vuestras para poder un poco ver cómo estos inputs se pueden interpretar y podemos darle una segunda vuelta juntos para ver si efectivamente las medidas propuestas pueden encajar, ¿no? O pueden ser validadas, ¿no? Entonces, resumiendo, es marcar bien recorridos hacia las zonas comunes y espacios comunes con texturas, colores, materialidad distinta. Evidentemente no hace falta en todas las zonas del edificio, pero en aquellas zonas donde se quiere guiar y inducir a una movilidad universal. Indicar con carteles bien visibles y con botones y lenguaje braille toda la parte de señalización común. Con estas tres medidas, junto a la de antes de los espacios, ya estaríamos dentro de una categoría buena de diseño universal. Como mínimo, estas son las medidas donde se fijaría web para poderlas valorar. Otros aspectos El caso es que lo haga bien y clasifique. siempre relacionado a zonas comunes. Deberíamos conseguir como mínimo un 20% del área exterior que sean zonas que se puedan pisar, caminar, andar, ¿no? Zonas de recorrido. Aquí en total serían, lo hemos calculado de esta zona, unos 1.315 metros cuadrados que entrarían, digamos, de una motra, tal como ustedes salen fotos. De este espacio común, de esta cancha, de los mismos recorridos, etcétera, ¿no? Entonces, que hayan estos, que podamos indicar estos 1.315 metros cuadrados, ¿no? De área exterior, ¿no? Que pueda ser tanto área caminable como área verde. Eso ya lo tenemos. Zonas activas. Sí, por favor. Que puedan tener zonas para ejercicio de como mínimo un 20% de los residentes. Entonces serían que como mínimo 120 personas puedan practicar deporte al mismo tiempo. En esto, evidentemente, no es que cada espacio tenga 120 plazas, pero que dentro que es la capacidad del gimnasio, por ejemplo, de la piscina, de la zona de deporte, de la cancha con usos múltiples, podamos, evidentemente, hacer una cosa es el aseo, pero por ejemplo, que las dovelas y lo que falta, pues va a estén volver a dimensionadas para eso. Si nos puede, para aquí, un poco la forma de trabajarlo solamente es, como siempre, muy abierta. O sea, ya nos O vosotros nos identificáis cuáles pueden ser, digamos, estas zonas más en el detalle. Nosotros ya hemos identificado aquí esta cancha, la piscina, etcétera.
y poder hacer un poco este recuento o ya lo identificáis vosotros. Además, nosotros necesitamos saber un poco cuáles son las zonas, bien un poco más, con un poco más de detalle, donde pensáis que se pueda desarrollar, donde puede encajar Perdón. este requisito. Pero creo que no estamos muy lejos, ¿no? Creo que no tendríamos problema con incluyendo los primeros pisos debajo de las torres y las cubiertas. Fantástico, fantástico. No. Como he dicho antes, aquí no es necesario ¡Vamos a preparar ninguna pasar! documentación adicional, ¿no? Por lo tanto, nos podemos quedar con la garantía de que si se está haciendo, no lo tenemos que Venga, otro certificar. encuádrate, dámelo la cima, la manito, el ojito, Luego, la cabecita. Venga, eso es un poco la estrategia que decía, ¿no? Por el tema de las escaleras. Vale, el tema de las Decía la escaleras para un arquitecta que diseño, para debíamos la tapar salud de todo los este patio. espacios es importante, claro. Aquí tenemos que ver un poco qué sentido queremos darle a esto, porque son escaleras, digamos, de servicio, ¿no? No son escaleras de una hall. Eso cotidiano, sí. Sí. ¿Tiene sentido darle alguna característica, algo de color, algo de vegetación o algo de señalética, ¿no? Sí, Hay sin duda. obras de arte, hasta se puede, aquí podemos tener varias ideas que hemos hecho en varios proyectos, poder incluir arte, o sea, o que un artista les pueda trabajar, o que hasta haya cuadros, o que se haga un cuento, ¿no? Otras cosas que a veces ha resultado muy interesante y que las mismas escaleras pueden contar una historia, ¿no? Que haya como unas impresiones en la escalera y que en el recorrido se vaya contando estas historias, ¿no? Hasta la última planta. Eso es algo que nos llevamos. Fijaros, eso es algo que se hacía en la arquitectura gótica románica, en toda la arquitectura de las iglesias, cuando la gente no podía leer, no sabía leer, ¿no? Había todas las representaciones de la Biblia y de los evangelios en las paredes de las iglesias, ¿no? Bueno, aquí evidentemente no tiene que ser necesariamente un tema religioso, pero digamos, tomar inspiración a ello que la arquitectura ya hacía un tiempo de hacer los recorridos que tengan eso. También con juegos de luces se puede conseguir algo que puede ser valuable por web, o la introducción de la naturaleza. Aquí nada más, si se hace el tema de luz, hay como mínimo un requisito mínimo de 9 cc durante el uso, o si se puede utilizar luz natural. Las opciones son muchísimas, nada más yo os lo dejo así como un punto donde centraros con un tema, porque aquí hay mucha creatividad que se puede a la cual se puede dar espacio. Bueno, eso es un poco lo que os decía, ¿no? De poner mensajes, de contar historias, etcétera, ¿no? Eso es algo muy sencillo que nada más se puede aplicar. Y luego toda la parte de zonas verdes, claro, aquí también deberíamos poder jugar el partido con dos reglas. Primero de todo, la cantidad de área común que tiene que ser como mínimo el 15% del lote, entonces serían 986 metros cuadrados, o como mínimo 8 o 10 metros cuadrados por persona, que creo que tampoco aquí sería un problema, nada más es asegurarnos que lo tengamos. Y jugarlo con la parte de plantas locales, que es algo que sería puntuable para la certificación medioambiental. Lo mismo por lo que pueden ser igualmente compatible con la zona de huerta urbana. Esto deberíamos tener como mínimo 18 metros cuadrados hasta 140. Digamos, lo que calculamos, ¿no? Que pueden ser mucho tipo de cosas, huertas urbanas, pero también árboles frutales, hierbas aromáticas. Eso también, de una forma, generaría también una narrativa interesante
para el usuario, porque digamos, si estos espacios también pueden ser zonas productivas donde la gente puede producir su propia. No digo que no vaya al supermercado, evidentemente, pero que hay alguna cosa que pueda dedicarse para cultivar, hacer que sea una actividad también sostenible en ese sentido. Yo creo que puede dar mucho impacto al relato que queremos crear, ¿no? Contad que también este tema lo hemos sacado varias veces. Yo creo que este inquilino, para que el edificio funcione de una cierta forma, depende del usuario, el uso que hace. Ese inquilino, evidentemente, vendrá ya con una conciencia sobre eso, pero también el rol del proyecto es educarle y darles un poco estas pistas, estos mensajes que tiene que ser presente y coherente en toda la narrativa, porque vendrá de cómo utilizar una protección solar a cómo utilizar un jardín, o si hasta acabará, yo creo que no, pero igual algún atrevido sí, utilizar las escaleras para llegar a la planta 13. Pero digamos, todo esto es Ojalá. importante que esté dentro de una estrategia común, ¿no? Finalmente, otro punto que es importantísimo, aquí hemos identificado algunas zonas donde estas zonas verdes, como veis, todo esto se suma, ¿no?, a una estrategia que no hace que cada cosa recoge varios papeles, ¿no? O sea, la vegetación no es solo verde, sino es zona para la zona común, zona para los recorridos, zonas que se pueden cultivar, y llegamos al último punto también, que pueden ser zonas inundables, ¿no? Entonces, para el manejo de la escorrentía, aquí considerando un percentil de 95 del régimen de lluvia, hemos llegado aquí a calcular a un manejo de 1983 milímetros de lluvia, que se podían gestionar evidentemente a lo largo de toda la parcela. Este punto también identificando las zonas posibles de acumulación de agua. Nosotros hemos pensado que podrían ser tranquilamente estas zonas ya inundables aquí, y con un juego de pendientes que todo vierta hacia aquí. Si confirmamos un poco esta estrategia, lo que es por nuestra parte es darnos un poco un número definitivo, ¿no?, de este manejo de agua. Pero digamos que también eso es algo que por las virtudes del proyecto es muy fácil de conseguir. Y creo que esto es uno de los últimos puntos de toda la parte de salud y bienestar, es la iluminación. Bueno, por un lado, ya estamos controlando toda la parte de protección solar, que haya iluminación difusa y que no haya muchos contrastes o brillo y deslumbramiento. La iluminación interior, sin grandes parámetros, porque repito, no vamos a certificar aquí, pero lo que tenemos que poder garantizar es una buena dinamicidad de la luz, que podamos tener unos colores, digamos, de iluminación. En ese caso, ya que jugamos con la iluminación natural de día, podemos tener dos estrategias: o jugar con una iluminación más cálida, porque sería la iluminación de noche, porque la iluminación de día ya se la estamos dando con iluminación natural, y aquí el edificio ya se presta mucho con eso. Entonces, la estrategia iría, el discurso es, como ya la iluminación natural nos da la componente de día, la iluminación artificial tiene que ser la más cálida posible para no generar alteraciones del sueño o del confort, que luego genera muchos problemas a nivel de estrés y de calidad del sueño y de calidad de vida, ¿no? Estos espacios tienen que tener, digamos, adaptarse al ritmo circadiano, ¿no?, al cambio de color de luz de día y noche, y en ese caso el color que le estamos dando artificialmente es lo que principalmente se utilizaría de noche, por lo tanto tendremos que ir a una luz más cálida. Un paso, digamos, más que evidentemente va vinculado con un presupuesto mayor, si esta luz podría cambiar de color
en función del día, pero digamos que no lo veo necesario en este caso, ¿no? Porque, repito, ya tenemos una buenísima entrada de luz natural que nos daría la componente más fría. Conexión visual con la naturaleza la tenemos. Y tener esta capacidad, ¿no?, de modular la entrada de aire exterior, con toda la parte también de ventanas, que son practicables, y además hemos comprobado con una buena orientación con la ventilación natural, por lo que ya también desde la parte energética hemos comprobado que hay esta brisa y que se puede aprovechar. Digamos, con eso serían estos tres conceptos clave que desde el interior podríamos darles para definir una vivienda, digamos, también saludable. Digo esto porque, repito, luego hay todo un discurso que haremos aparte en todo lo que es los materiales. Y finalmente en esta presentación le hemos añadido también los límites de acústica, que si le podemos dar también una parte más avanzada aquí en el tema de acústica, deberíamos poder conseguir estos espacios con estas características de reducción de ruido, ¿no? No sé si ahí trabajáis o estáis trabajando con cálculos o con un calculista de acústico, o si performáis estos cálculos. Estos espacios deberían poder, digamos, mantenernos en estos niveles de decibelios para el aislamiento acústico, ¿no? Eso es algo que va de más a más, porque el tema acústico muchas veces también va vinculado con una cuestión de precio y de coste, que un poco depende del proyecto si quiere entrar aquí. Aquí, como siempre, el primer paso es definir un poco las estrategias. Y nada, no, este era el tema de Fitwel, que ya no entramos aquí. Perdona, sé que ha sido un poco denso, pero la verdad que son todas medidas bastante sencillas de implementar y lo he intentado mantener lo más sencillo posible, ¿vale? Porque la cosa se puede complicar mucho, pero la idea es que con estas acciones aquí, otra vez, vamos a hacer un trabajo ahora, que paso la pelota a vosotros para que podáis ver cómo y dónde se puedan concretar más esto, y luego juntos hacer el trabajo, ¿no?, de afinar el proceso y a dejarlo todo preparado para que ya esté recogido en el proyecto y se pueda ejecutar de esta forma. Perfecto. No hay más, la verdad. Espero no haber dado demasiada información, repito, os lo envío y cualquier duda, como siempre, ¿no? Es un documento vivo, es una estrategia creativa, no quiero avanzar demasiado hasta recibir, digamos, también un poco una parte de parte vuestra para poderme adaptar yo. Súper. No, sin problema, no fue para nada densa. Digamos, me queda todo súper claro. Volviendo al tema de la fibra de vidrio, estaba preguntando y me dice que no, que era más como una preocupación conforme a la instalación. Entonces creo que desde ese punto de vista, pues puede seguir siendo Ujú. la opción la fibra de vidrio. Ujú. Yo creo que a nivel de coste es más competitivo. Por, 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 Claro, por, por, claro. por- Claro, el tema de la instalación es verdad. ¿Qué pasa con la fibra de vidrio? Que si no está bien fijada, a lo largo del tiempo se chafa y se gasta, ¿no?, con el tiempo. Yo creo que, pero es un tema de Sí. ejecución. Igual se podría profundizar un poco más y prestarle un poco más de atención en la fase de ejecución. Sí, pero iba más enfocado porque alguna vez se había planteado la oportunidad de utilizarla en el cielo raso para alivianar un poco la carga térmica Ujú, de unas tejas que estaban pasando mucho calor, y pues se generó esa preocupación por parte de algunas personas de que esa fibra de vidrio después de un tiempo podía botar ese polvillo y bueno, se podía volver. Pero como en este caso, si no recuerdo, también existe la posibilidad de que la fibra de vidrio esté en la parte externa del muro. Creo sí. que eso también. No, y que era la estrategia que hemos visto que si queremos dar más inercia podría Ujú, favorecer ujú. a la vivienda. Entonces yo creo que por ese lado súper bien. Estupendo, vale. Entonces, ¿cómo
¿Cómo queréis avanzar? Hay harto por hacer. Yo creo que démonos, no sé, diría que por lo menos unas 2 semanas para nosotros terminar de definir primero lo de la semana pasada en cuanto a qué pasa. Digamos, bueno, lo de los datos y todo eso está súper bien, pero mm, pues nosotros todavía estamos muy alejados del presupuesto. Ujú, Y tomar decisiones como, por ejemplo, decirte, bueno, ahora definitivamente nos vamos con el vidrio B porque sí, pues ujú. no hemos tomado esa decisión todavía. Vale. Eh, entonces, en cuanto, por ejemplo, al tema de la ventanería, sí no sé cómo avanzar, porque creo que no sé, en el transcurso de 2 meses no vamos a tomar la decisión, porque tenemos que cotizar con otros, bueno, y Ujú, etcétera. Pero podemos darle forma al resto, que es todo lo que tenemos por definir de temas de esta inercia térmica, ujú. el tema de la definición de cómo íbamos a hacer el manejo de la luz, em, Sí, sí. no me acuerdo qué más, y pasar a esto también a la parte del bienestar, Sí. que si bien es sencillo, pues digamos que nos toma trabajo más y más es como definir si estamos cumpliendo esos porcentajes en las zonas, Ujú. si podemos generar algún tipo de estrategias, que sin duda sí, o sea, no es que digamos que en el tema de las escaleras no lo queramos hacer, solo que sé que la norma técnico colombiana acá es bastante, la sismorresistente es bastante estricta y creo que no deja hacer muchas cosas a No, pero nivel es que, no, es de que instalar igual cosas no, y eso, finalmente no porque pues definió porque dijo que nos podemos habría centrar en otra posibilidad. iluminación, pintura, Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, De hecho, si él me había queréis, dicho a mí si tenéis también. dudas Ya, también ya. con respecto a eso, a No está, la él persona igual con, dijo que iba a cobrar, ahora tenemos en el porque el equipo una señor dijo que le iban a colaboradora hacer ese. No, yo voy a preguntar, yo le paso ahí que es de ahí, bueno, ella es ujú, de ¿y será que Bogotá, me pero lo ahora hace? se viene a vivir en España y está Marco, trabajando con Marco nosotros, Aurelio. que ha trabajado muchos años en consultoría y en Colombia. Igual todos estos temas, un poco a mí me ha ido, los hemos ido revisando y un poco jalando, ¿no? En estos trabajos. Pero si tenéis alguna pregunta muy puntual que o sea, no os cortéis en hacerla porque igual ujú, os ujú. podemos responder, porque ya tenemos un poco también esta parte un poco local ya cubierta. Como he dicho antes, y acabo aquí un poco todo, estas presentaciones están justamente para eso, ¿no? Para recordarnos los puntos, para tenerlo un poco ahí por la mano y, y que, digamos, me digáis vosotros cuando, cuando me necesitáis, ¿vale? Es decir, Ujú, que creo que ahora hace falta dar un poco estas vueltas de ujú, proyecto ujú. y en cuanto me digáis, lo volvamos a coordinar Sí, y, yo creo que y- volvamos a hablar en 2 semanas, no a nivel de citar, pero en 2 semanas para ver en qué estado estamos nosotros, si necesitamos, no sé, abrir un espacio para preguntas o cualquier cosa, cuadraríamos una reunión para cuando podamos. Pero creo sin, que dejemos tentativamente una llamada o algo en 2 semanas, algo así sin, muy informal, sin para problema. nosotros poder avanzar con él. Me, ¿Vale? me- me parece fantástico, Jorge, y de mi parte es todo. No, súper bien. No, muy chévere. Pues realmente para nosotros esto es pues como súper ganador tener el apoyo tuyo. Sabemos que pues que es un poquito, no sé, como que es un poquito challenging porque digamos que la diferencia entre lo que pasa en Europa y lo que pasa acá siempre se siente y siento que ha habido como una especie como de limitantes, si se puede llamar, en cuanto a todo el potencial que tienes tú y cómo podemos nosotros poder llegar a aprovechar todo ese potencial para,
precisamente porque como que esa diferencia cultural que sé que no es traumática, sino que pues es como de parte de coger la inercia y de Sí. poder entendernos un poco más, que creo que pues es de lo más natural que puede pasar. eh, No, no, está claro. hace parte, creo que del estado natural del proceso en el que estamos. Creo que Sí. a pesar de que no sé, como que Yo creo que no es así, y pasa en todos los proyectos, digamos, es, en todas las medidas, un poco yo creo que siempre nos pasa de proponer y luego efectivamente de lo que proponen se queda a veces un 30, a veces un 80, digamos, pero digamos, yo creo que en esta fase, que es la más bonita también, la parte la parte que llamamos nosotros claro, co-creativa, porque es lo que pone encima de la mesa es unas dudas, unas cuestiones. Y evidentemente de parte vuestra, ¿no? Del arquitecto, es quien tiene que recoger eso y no verla como un parámetro, sino ver qué puedo construir por encima de estas informaciones que estáis recibiendo. Una vez hecho este proceso de síntesis, básicamente, lo que vamos a hacer es también, pero en una fase más adelante quizás, una serie de puntos y ver efectivamente si podemos hacer como un compromiso, ¿no? Es decir, igual hacemos esto en lugar, si sobre todo si tenéis duda, tengo un presupuesto limitado, ¿dónde vamos? ¿Ponemos más aislamiento o ponemos más plantas? Yo qué sé, ahora me invento. Pero claro, ujú, una vez que el proceso de proyecto está más maduro, nos ujú, sentamos y vamos a hacer un poco eso y ahí os puedo guiar de una forma mucho más pragmática. Mira, vamos a por ese criterio aquí porque igual el otro tiene un porcentaje de impacto relativo menor. ¿Sabes? Vamos avanzando perfecto. así y no me preocupa, que seguramente lo vamos a conseguir. Yo creo que este proyecto además tiene, yo me lo siento un poco que tiene este rol, ¿no? De quererlo transmitir, de educar, ¿no? Yo siempre lo estoy viendo un poco que todo esto quede evidente y esa es la suerte es de trabajar con vosotros, que ya tenéis esto, ya es así el proyecto, digamos. No hay mucho trabajo por mi parte, nada más un poco poderle dar este criterio ahí, ¿no? Súper. Así que Listo. nada, no me enrollo Magnífico, más. Gracias magnífico, Mauro. y Muchísimas gracias. hablamos. Estamos Bueno, muchas hablando en 2 gracias. semanitas. Listo, Estupendo. bueno. Chao, chao. Que estén bien. Adiós. Chao a todos. Gracias.